También lamento empezar hasta ahorita, pero la otra clase la terminé bastante tarde, entonces por eso me dio un poquito de tiempo porque tenía que hacer unas cuestiones. Espero que hayan tenido una buena semana y sin algún tema, pues platicar, vamos a dar de una vez inicio con la clase. ¿Me confirman si se mira bien la diapositiva y si se escucha bien, por favor? Sí, Sí, Muchas sí, gracias. licenciado. Gracias. Ha estado lloviendo desde la mañana, entonces, si hay algún tema de interferencia con la señal, me dicen, por favor. Solo les encargo también el micrófono a mantenerlo apagado, a menos que vayan a, a preguntar algo. Levantan la mano y yo con mucho gusto, les doy el espacio para que puedan hacer su pregunta. Cualquier pregunta será bienvenida. Si algún tema pues no lo comprenden bien, pues me pueden pedir otra explicación, no hay ningún problema de eso, pero necesito que si tienen esa duda, me la hagan, porque yo después asumo que se entendió todo perfectamente, entonces si hay algo que se tiene que extender un poco porque ustedes no lo comprenden, con mucho gusto, pero me lo tienen que decir, por favor. Entonces, en la clase pasada vimos ya incidencias preliminares del proceso sucesorio. Vimos que había una forma judicial y extrajudicial, que la extrajudicial pues es la notarial, la que nos ocupa en este momento. Y vimos temas que son más de derecho sustantivo, no tanto adjetivo, como es en el caso del proceso sucesorio extrajudicial, que ya es un derecho adjetivo, no tanto sustantivo. Pero para aplicar el derecho adjetivo hay que comprender el derecho sustantivo. Entonces, vimos eso, que la forma puede ser judicial o extrajudicial. Y la extrajudicial, y tanto la extrajudicial como la judicial, puede ser testamentaria o intestada. Entonces, vamos a ver en esta clase la forma extrajudicial, es decir, la notarial, porque es la que nos incumbe, y la cual puede ser testamentaria o intestada. Por supuesto, cuando hablamos de la testamentaria es la más fácil de comprender. Siempre que exista esa declaración de última voluntad va a ser testamentaria. Sin embargo, cuando no hay esa declaración de última voluntad, hablamos de una sucesión intestada. Pero también en el Código Civil nos refería que también puede ser intestada eh, cuando exista un testamento, pero no se instituyó heredero, el heredero es incapaz de suceder, hay algún bien que está fuera del testamento, el testador pues, el testamento lo otorgó en 2004, en 2019 adquirió 2 bienes a su patrimonio y fallece en el 2020. Se le olvidó incluir esos bienes dentro de un testamento, entonces esos bienes tendrían que ser intestados. Entonces, no únicamente cuando no haya testamento se tiene que llevar la sucesión intestada, eso hay que entenderlo bien. Y también hay que comprender que únicamente se puede llevar un proceso sucesorio extrajudicial siempre que exista el consentimiento unánime de los requirentes, del interesado, que normalmente van a ser los herederos. Y aquí hablamos de la sucesión. En sentido jurídico es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que componen la herencia de una persona fallecida a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llaman a recibir. Ahí tienen al autor de la definición. Y esta definición engloba tanto la testamentaria como la intestada. La intestada habla de una que sobrevive a la cual la ley intestada o el testador testamentaria llaman a recibirlo. Entonces, al fin de cuentas, esa sucesión es ese traslado que se hace de los bienes, derechos y obligaciones a otra persona por causa de muerte.
En, en Guatemala, posiblemente la mayor parte de las sucesiones son intestadas. Primero, porque no hay una cultura de otorgar testamentos. Y segundo, porque la gente no otorga testamento y además no lleva a cabo una transmisión en vida por muchas circunstancias. Puede ser porque a veces tienen miedo de que al momento de trasladar los bienes a sus hijos, a su otra pareja, a su cónyuge o a algún familiar, este familiar lo que va a hacer es que los va a sacar del bien, entonces por eso pasa. Otras veces por desconocimiento, porque dicen, miren, me muero yo y los bienes automáticamente pasan a mis hijos y no pasa eso. Automáticamente no. Si bien legalmente les dan ese derecho de poder heredar, no es automáticamente. Entonces, eh, eso es lo que pasa, que muchas veces son intestadas las propiedades por esas razones. Primero, porque no quieren trasladar bienes en vida, porque existe ese riesgo de que los puedan sacar de sus propias propiedades, aunque se lleve a cabo con su fruto vitalicio para ellos. Aún así, hay gente que mediante violencia pues saca a las personas de sus bienes. Entonces dicen ellos, miren, yo trabajé toda mi vida para esto, voy a disfrutar mis bienes. Ahora que fallezca, si alguien más quiere disfrutar de esos bienes, que le cueste un poco, que lleve a cabo el proceso intestado, testamentario, que gaste un poco. Y ese es muchas veces el pensamiento de algunas personas eh, para que esos bienes queden intestados o testamentarios. Principios de la sucesión hereditaria. La sucesión se produce inmediatamente desde el momento de la muerte del causante, es decir, desde que él muere, ya existe el derecho de otras personas de tener esa calidad de herederos. Entonces, la muerte del causante es muy importante para determinar quién es el que tiene derecho a sucederlo. Entonces, por eso es uno de los principios de esta sucesión hereditaria. El 2, no se reconoce más que dos formas de sucesión, la testamentaria y la intestada. Ya lo expliqué, testamentaria y testamento, y la intestada no hay esa aclaración de última voluntad, resumiendo. Y lo que está prohibido es la sucesión contractual, es decir, obligarse por contrato, en el que una persona se obliga a que le va a dejar, a que va a otorgar un testamento a favor de otra persona. No puede existir eso. Ese es un contrato nulo de pleno derecho, porque es contrario al orden público, contrario a las normas expresas, prohibitivas expresas. Entonces, no puede obligarse a que alguien otorgue testamento porque es un acto de última voluntad y de carácter personalísimo, puramente personal. La 3, se da preferencia a la sucesión testamentaria, teniéndose como supletoria la intestada, lo que les decía. Si hay testamento, pero hay algún bien que está fuera del testamento, supletoriamente, pues se le da aplicación a la intestada. Pero en general, si hay un testamento, si existe un testamento, la sucesión que debe de llevarse a cabo es la testamentaria. Eso en la teoría, en la práctica, como ya les mencioné, la cultura del testamento es muy poca en nuestra sociedad. Son muy pocas personas que otorgan testamento. Tal vez ahorita se mira un poquito más, pero es muy pocas las personas que otorgan. Prefieren que eso se vaya intestado o transmiten sus derechos en vida. El compañero René Morales, por favor. Licenciado, muy buenos días, mucho gusto. Fíjese que yo quisiera plantearle una preguntita. ¿Qué pasa si, digamos, una persona, el padre hereda a dos hermanos o tres, y luego fallece y entonces todos quieren cobrar, digamos, ¿cómo se llama? Su herencia, digamos. La manera de cobrarla sería de vender el bien inmueble, digamos. Pero si una persona no quiere vender, ¿qué se puede hacer ahí? Disculpe, Lick. Vamos a ver si le entiendo. Heredó a sus hijos, pero el bien no admite división, digamos. No,
lo que pasa es que el señor heredó, ¿verdad? A los tres hijos, pero ¿cómo se llama? Dos quieren su herencia a través de vender la casa, ¿verdad? ¿Mm? Para obtener el dinero, pero uno de los hijos no quiere vender. ¿Qué se puede hacer en ese caso, Lick? Pero lo que pasa es que en el momento están en copropiedad, pero como nadie puede estar obligado a estar en copropiedad, lo que tendría que llevar a cabo es un oral de división de la cosa común. Ok, gracias, licenciado. Y ahí tendría que determinar el juez o ellos si llegan a un acuerdo, que si se le adjudica la casa a él y él les da un dinero por la casa, o directamente se vende la casa y cada quien se reparte eh, el dinero. Pero ese tipo de juicios de división de la cosa común funciona para este tipo de, de circunstancias donde no hay hay un consenso para ver cómo se va a dividir el patrimonio de la herencia. Gracias, Entonces, Lick. para servirle. Entonces, el número 4, se admite compatibilidad de las dos formas de sucesión. La herencia puede ser en parte testada y en parte intestada. Es decir, a veces se le llama mixta. Y el primero que vamos a ver es el proceso sucesorio intestado. Se explica este intestado y el testamentario. Tiene algunas diferencias, pero son muy pocas. Entonces, lo que se utiliza es aplicar el proceso sucesorio intestado, porque en realidad es el que ustedes más van a tener en su ejercicio profesional. Si bien no es cierto, no soy adivino, pero es un poquito la realidad de nuestro país, que no hay mucha cultura de testamento. Entonces, por eso se le enseña primero el sucesorio, que lo entiendan bien, y el testamentario, pues tiene algunos pasos extras, pero es el mismo procedimiento. Tiene un paso extra, pero es el mismo procedimiento que el intestado. Desde ayer les trasladé las minutas del proceso sucesorio extrajudicial. Entonces, en el apartado de Classroom de, eh, de documento segundo parcial, creo que se llama esto, se me va el nombre, pero ahí tienen las minutas ya del proceso sucesorio. Si no estoy mal, se llama minutas proceso sucesorio. Ahí lo pueden ir a ver ya. Y ya lo pueden tener a la mano para ir leyendo también ustedes las actas que van ahí. Cuando yo explique, pues, cada paso, ustedes ya tienen las actas ahí, pueden ir leyendo las actas. Si les surge alguna duda de la lectura de actas, pues me pueden decir. Entonces vamos con la sucesión intestada. También llamada legal. Es llamada legal porque el mismo cuerpo normativo es el que le regula cuál es el orden de, de derecho de heredar, de suceder, mejor dicho, siendo técnico, el orden de suceder, legítima o ab intestato, que es un término latín, que es intestado. La finalidad de esta clase de sucesión es dar una respuesta legal a aquellos casos en los cuales el autor de la herencia no ha dejado testamento o disposición de última voluntad, creando así un orden de sucesión a partir de relaciones de familia, de filiación y de parentesco, orden que se encuentra regulado en la legislación guatemalteca en los artículos 1078, 79, 80 y 84 del Código Civil. Entonces, el legislador estipula esta forma de suceder porque no puede dejarse los bienes, que si no hay testamento, esos bienes quedan vacantes. Entonces, el legislador pensó una forma de poder suplir esa necesidad de transmitir los bienes, y la forma de poder suplirlos es a través de un proceso sucesorio intestado, en el cual heredan las personas que mediante relaciones de filiación, parentesco, puedan tener derecho a esa herencia. Esta imagen no es mía, la verdad es que la encontré y la verdad es que eh, no es mía, pero es para que entiendan un poco lo que les había comentado la vez pasada del derecho a suceder, cómo funciona un poco la filiación. Entonces, en este caso del fallecido, si él tuvo hijos, sería el hijo del primer grado en línea recta descendente, segundo grado nietos, bisnietos, tercer grado. El padre es el primer grado en línea recta ascendente, abuelo segundo grado en línea recta ascendente, y en las colaterales aquí tenemos los grados.
El cónyuge o la cónyuge, si bien forman parentesco, no forman ningún grado de parentesco. Son parientes, pero no forman grado. Entonces vamos con el primer paso, que sería el acta de requerimiento. Proceso sucesorio intestado extrajudicial. Acta de requerimiento. Y ahí les coloco entre negrilla lo del folio 1, porque estos expedientes de jurisdicción voluntaria también tienen que ser foliados para que lo tomen en cuenta. Entonces el acta de requerimiento sería el folio 1. En la parte superior derecha de la hoja de papel bond van a colocar el folio 1, que con esto principia el proceso sucesorio intestado extrajudicial. ¿Qué documentos son indispensables? Cualquier persona que pueda decirme qué documentos pedirían ustedes para radicar el proceso. Documentos mínimos, por supuesto. Buenos días, licenciado. Buenos días. Yo solicitaría en primera el certificado de nacimiento y de defunción del causante. También solicitaría los certificados de nacimiento de los presuntos herederos para probar la afiliación que tienen con el causante. También pediría los DPIs y también los documentos que amparen las propiedades, los bienes y las obligaciones también de esta persona que falleció, ¿verdad? Eso que menciona al final es muy importante, que si esos herederos tienen ya saben cuáles son los bienes que tiene el causante, que de una vez le entreguen los documentos que ellos tengan, y esto para verificar los nombres que aparezcan ahí. Previamente a radicar el intestado, se tiene que constatar si en todos esos documentos, que puede ser del registro de la propiedad o de otro registro, está correctamente el nombre ahí consignado del causante, para evitarse problemas posteriores. Es decir, si en el registro de la propiedad aparece esa persona, el causante, pero su apellido está de forma distinta, antes de radicarlo, usted tendría que llevar a cabo el proceso de identificación de tercero, para evitar más adelante otra problemática que le puede surgir en el proceso, como puede ser que lo radique, publique edictos y después después la PGN lo mande a identificar al causante en esa identificación de tercero. Puede ser que tenga ese problema, que después tenga que ampliar el acta, publicar nuevamente el edicto, ampliar el aviso para el registro de procesos. Entonces, es importante lo que dice el compañero, que si ya la persona tiene esos documentos donde constan los derechos y obligaciones, que usted las pueda ver. Y verifique también los documentos que le están llevando. Si el causante tuvo 3 hijos, pero en uno de los certificados de nacimiento de esos hijos, en el apartado que dice padres, no está consignado correctamente el nombre del papá, del causante, hay que rectificar la partida. Entonces, todo eso tiene que verse antes de radicar el proceso, para que usted evite sorpresas mayores posteriormente que desembocarán en mayores gastos. Entonces, se lleva a cabo, usted le solicita esos documentos, se llega a su oficina para su notaría, lleva a cabo el acta notarial de acuerdo a los artículos 60 del Código Notarial, de acuerdo también a la doctrina, es decir, rogación, objeto de la rogación, narración del hecho, cierre. Y va a pagar el impuesto que paga cualquier acta notarial, es decir, 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos el timbre fiscal por cada hoja. Esa acta ya la tiene usted en las minutas, para quien la tenga en la mano. Y lo primero que va a hacer es, lo que tiene que hacer constar en esa acta, entre muchas cosas, es justificar el interés por el requirente. Una forma de justificarlo es decir, comparece a requerimiento de tal persona, quien solicita mis servicios profesionales para radicar el proceso sucesorio intestado extrajudicial de su padre, el señor tal y tal. Ahí cuando le colocan a su padre, ahí está justificando el interés de por qué lo está radicando, es porque es su padre.
va a constar el nombre del causante, de él o la causante. Y si esa persona tiene identificación de persona que la hizo en vida o de tercero que la hizo usted posteriormente, tiene que hacerlo constar ya de una vez en el acta. Y también tiene que constar en los edictos. Y en cualquier aviso que va a dar usted el intestado, ya tiene que constar que esa persona, además de llamarse de esta forma, también se identifica públicamente con este nombre. Entonces puedes hacer constar los antecedentes personales del causante o de la causante. Lugar donde nació, si tuvo hijos, si estuvo casada, dónde falleció. La compañera Karina, cuénteme. Licenciado, buenos días. A mí me surge una duda. Cuénteme. ¿Tiene algo que ver que el causante haya dejado bienes, por ejemplo, en el caso de la cónyuge superte para los bienes adquiridos antes y posterior al matrimonio? Mire, es que hay que explicar conforme el régimen económico del matrimonio. Y recuérdese que la cónyuge tiene su oportunidad de poder escoger ya sea sus gananciales o herencia. Depende qué es lo que más le conviene. Entonces, si ella tiene gananciales y se reputa que los gananciales son desde el momento que contrajeron matrimonio y los bienes que hicieron dentro de ese matrimonio, pero el señor tenía muchos bienes antes del matrimonio, entonces la cónyuge lo que va a hacer es renunciar a sus gananciales y poder heredar. Entonces ella tiene esas dos opciones, él o ella, porque también puede ser el cónyuge varón supérstite el que tenga derecho a heredar. Pero entonces, de acuerdo al régimen con el cual se casaron, el cónyuge o la cónyuge va a poder determinar si es preferible heredar en su calidad de heredero o reclamar sus gananciales si es que los goza, si es que tiene derecho a gananciales. No sé si contesté su duda. Sí, gracias. Está para servir. Entonces, eso hay que entender que el cónyuge o la cónyuge supérstite, que es la sobreviviente, tiene ese derecho de poder elegir ya sea la herencia o los gananciales, si en el caso tiene derecho a gananciales. Entonces se llevan a cabo los antecedentes. En esa acta también tienen el ejemplo en la minuta, también se hace constar quiénes son los presuntos herederos. Se tiene que hacer constar eso. Y además el hecho de que desconoce si existe otra persona. Y posteriormente le va a hacer algunas solicitudes el requirente. ¿Cuál va a ser la primera solicitud? Que se tenga por radicado o promovido el proceso. Que se fije día y hora para la junta de herederos. Que se dé aviso al registro de procesos sucesorios. Que se requieran informes a los registros de la propiedad. Que se publiquen los edictos. Que se fraccione el inventario. Que se dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Esos son los requerimientos que hace el requirente. Por supuesto, el requirente no va a saber el proceso, es usted como notario el que tiene que llevar a cabo esa asesoría y plantearle a él cuáles van a ser los pasos del proceso. Entonces, como él les decía, el acta de requerimiento es el folio 1. Pero todos esos documentos que le está acompañando en ese momento, que serían las certificaciones de nacimiento, la defunción, los documentos donde consten las propiedades, eso no los va a acompañar al proceso, solo va a ser para que usted verifique. Entonces, todos esos documentos van a empezar ya a formar folios. Certificado de nacimiento del causante va a ser folio 2, la defunción folio 3, así sucesivamente. Inmediatamente de que se lleva a cabo el acta de requerimiento, usted va a redactar la primera resolución. Esa primera resolución le hago la cita de este artículo 2 del decreto 54-77, que no es más que la ley de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria. Pero para no colocarle ese nombre tan extenso, le coloco el decreto 54-77. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer constar usted en esa primera resolución? Primero, que se admite el proceso para su trámite.
Con los documentos adjuntos incorporados al expediente, se admite para su trámite el proceso sucesorio intestado extrajudicial de la causante, el nombre radicado por este señor, por el requirente, por ahí le va a poner radicado por este señor. Va a incorporar la prueba documental, o sea, se tiene por incorporar la prueba documental, y va a señalar día y hora para la Junta de Herederos. Este día y hora para la Junta de Herederos, en realidad no hay un plazo donde usted le diga, mire, tiene que señalarla en 3 meses. No hay un plazo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es medir su tiempo y ver en cuánto calcula usted que va a poder incorporar otros documentos al expediente. Siempre les digo, en unos 2 meses puede fijar la Junta de Herederos. Y además en esa resolución también señalará cuáles diligencias se tienen que llevar a cabo dentro del expediente. La primera, darse aviso al registro de procesos sucesorios. Solicitarse informes a los registros de la propiedad para verificar si la persona otorgó testamento o donación por causa de muerte. La publicación de los edictos en un lapso de 15 días, mandando a citar a los interesados. Y por el momento pueden ser sus únicas resoluciones. Puede ser que usted coloca lo demás, téngase para su oportunidad. Esta primera resolución va a pagar el impuesto de 2 quetzales en timbre notarial. Esto es lo que se paga. Timbre fiscal no paga. No sé, algunos me han contestado timbre fiscal, pero no paga timbre fiscal, solo es timbre notarial. La firma, la sella, y ya esta primera resolución es otro folio. Posteriormente, tiene que llevar a cabo la notificación de esa resolución. En las minutas que yo les mandé, ahí está el ejemplo de la notificación, que es una notificación sencilla, en donde notifica al mismo requirente. Y aquí tenemos otros 3 pasos. Los coloqué juntos porque no son dentro del esquema del proceso, no son pasos que lleven mucho tiempo. Entonces, el paso número 3 sería darle aviso al registro de procesos sucesorios, que es una dependencia de la Secretaría de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Ese registro está en el sótano de la Corte Suprema. Usted entra en el sótano, al lado izquierdo está ahí el registro, donde también se inscribe como abogado y notario. Entonces le vamos a dar lectura a este decreto 73-75. Y en la parte conducente, que es del artículo 2, regula que se dará aviso dentro del término de 8 días hábiles, contados a partir de la fecha de erradicación del respectivo proceso. Y contendrá por lo menor los siguientes requisitos: fecha de erradicación y nombre del solicitante, nombres y apellidos del causante, nombres y apellidos de los padres del causante, nombre de los presuntos herederos o legatarios, si el proceso sucesorio es testamentario, intestado de donación por causa de muerte, y firma del juez, en este caso firma del notario. Y lo importante de acá es que estipula el mismo artículo 2 que no podrá dictarse el auto declarativo o solicitado si no consta por medio de recibo del registro que fue dado el aviso a que se refiere este artículo. ¿Y para qué es que se da este aviso al proceso suceso, al registro de procesos sucesorios? Para llevar un mejor control de los procesos sucesorios que se llevan a cabo en el país, para evitar duplicidad, para darle cumplimiento al principio de publicidad. Porque miren, puede ser que fallece una persona y tuvo 5 hijos. Los 5 hijos nunca se han llevado, entonces cada uno radica un proceso ante diferente notario. Pero cada notario tiene que dar el aviso de la radicación al registro de procesos. Entonces, cuando el registro de procesos se dé cuenta de que existen 5 procesos radicados, lo que correspondería es que se acumule el proceso en un solo, ante un solo notario, para evitar esa duplicidad de procesos.
Si las personas pues deciden que no están de acuerdo en radicarlo ante uno de ellos, se tiene que llevar a la vía judicial. Pero es por eso. No sé si fue en esta clase o en la otra que una compañera me decía que no tenía ninguna constancia que, que ante los oficios de tal notaria se haya radicado un intestado. Entonces, a este registro también se puede solicitar informe solicitando información si ya se radicó el proceso intestado testamentario de tal persona. Y el registro, por supuesto, le va a emitir un informe donde dice si ya se radicó o no. Y si ya se radicó, le va a decir quién lo radicó, ante quién se radicó, quiénes son los presuntos herederos. Entonces, por eso la importancia de este registro de procesos sucesorios. Cuando usted da el aviso, que de ese aviso también hay una minuta en las minutas que compartí, el registro le va a dar un acuse de recibido. En ese acuse pues va a constar toda la información que usted dio. Ese acuse de recibido también lo tiene que incorporar al expediente. Lo incorpora al expediente y le otorga ya su folio. Después de haber dado el aviso del registro de procesos sucesorios, miren, lo estoy explicando de esta manera, pero puede ser que usted primero haya solicitado el informe de los registros y después haya dado el aviso. La cuestión es que tiene que constar. El número 4 es la solicitud de informes a los registros de la propiedad, tanto al primero como al segundo registro. Se hace mediante un formulario que ellos mismos proporcionan en el caso del primer registro, igual al segundo registro. El primer registro, pues ustedes ya sabrán dónde está ubicado, aquí en la 9ª Avenida, en 14 calle. Y el segundo registro, la sede que tenemos aquí en la ciudad, pues está ubicada en el edificio El Roble, en zona 7ª Avenida, zona 9, si no estoy mal. Las direcciones no muy me las aprendo. Está en este edificio El Roble. Si ustedes tienen la oportunidad de evitar comparecer al segundo registro, yo les aconsejo que tomen la oportunidad de evitar comparecer a ese segundo registro. Nada que ver con el primer registro, se hacen colas, el trato es muy diferente. La verdad es que es terrible el trato a veces que se le da a uno en el segundo registro. Pero hay que solicitar dichos informes. Ahora, mi recomendación para la publicación de edictos es que previamente a que usted mande a publicar los edictos, ya tenga los informes del primero y segundo registro. Porque puede hacer que usted radicó el intestado, pero cuando mira los informes, se da cuenta que esa persona sí otorgó testamento. Entonces el proceso ya no puede continuar intestado, sino se tiene que hacer la rectificación, haciendo constar que va a ser ahora testamentario, porque si hay un testamento otorgado. Entonces, lo digo que haga antes, que tenga antes esas constancias de que publique los edictos. ¿Por qué? Porque en los edictos tiene que constar la forma en que se está llevando el proceso. Entonces, si era intestado y después se da cuenta que era testamentario, va a tener que publicar otro edicto, ampliando esa información. Pues por eso les digo que mi recomendación es que tengan. No, eso es lo malo del segundo registro, no se pueden presentar en línea. Si usted comete algún error, porque además del informe de la solicitud del informe, tiene que llevar una certificado de función. A veces uno porque ahí mismo llena el formulario que ellos le proveen. A veces uno se equivoca, entonces son 50 quetzales por cada informe. Y si uno se equivocó por una letra, no le dan el informe y además no le devuelven los honorarios. Entonces el segundo registro a veces da bastante problema con eso. Entonces, hay que tener cuidado con el segundo registro de no equivocarse porque no devuelven los honorarios, que son 50 quetzales. En cambio, el primero sí hace devolución si usted se equivoca en el formulario.
Entonces, si usted tiene ya la información y se da cuenta que no hay un proceso, un testamento o donación por causa de muerte otorgado por esa persona, pues ya está seguro y lleva a cabo la publicación de los edictos. Nos vamos al artículo 456 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 456 del Código Procesal Civil y Mercantil. En la misma resolución en que se radique el proceso, se ordenará la publicación de edictos, citando a los que tengan interés en la mortuaria, debiendo publicarse por 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial, ahora es en el portal electrónico. Y contendrá los nombres de del solicitante y del causante. Y aquí es lo que yo les mencionaba, el tipo y forma de proceso que se radica, así como lugar, día y hora de la Junta de Herederos. Hay que tener cuidado en la elaboración del edicto que vaya el día y hora conforme el acta de radicación. Eso hay que tener en cuenta. Entonces se envían los edictos, como yo les decía, se llevan al Diario Centroamérica, se paga el tarifario, se publican 3 veces dentro de un periodo de 15 días. Cuando se lleva a cabo la publicación, el mismo Diario Centroamérica le envía a usted una certificación de la publicación donde dice, en tal fecha se publicó esto. Es una certificación, esa no tiene ningún valor. Se le envían por PDF a su correo electrónico. Entonces lo que tiene que hacer es imprimir esas certificaciones e incorporarlas al expediente, al igual que los informes que usted obtenga. Se incorporan al expediente y se lleva a cabo la foliación. Todo eso tiene que irse incorporando al expediente y debidamente foliado. Entonces se lleva a cabo la publicación de los edictos, fijando el día y hora para la Junta de Herederos. Entonces, como ya nos dimos cuenta, el siguiente paso sería la Junta de Herederos. La Junta de Herederos se lleva a cabo en acta notarial igual. Es decir, es un acta notarial con los mismos requisitos que cualquier otra acta. El mismo tipo impositivo, que es 10 quetzales en timbre notarial y 50 centavos en timbre fiscal por cada hoja. ¿Qué es importante en esta acta notarial que ustedes tienen que tomar muy en cuenta en su ejercicio profesional? Que el acta notarial se principie en el día y hora fijado en el edicto y en el acta de radicación, que tendría que ser el mismo. ¿Por qué? Porque hay muchos notarios que a veces les pasa eso. La Junta de Herederos la fijaron para el 23 de agosto, digamos, para las 14 horas. Pero en el acta, si bien es el mismo día y mismo lugar, la principian a las 15 horas o las principian a las 10 horas. Entonces, eso tienen que tomar muy en cuenta ustedes, que el acta de herederos, de Junta de Herederos, tiene que principiarse en el mismo día, hora y en el lugar fijado en el edicto. Y el edicto, pues, corresponde también al acta de radicación. Deben también comparecer quienes tengan interés. Si usted en el acta de radicación, solo es usted radicó el proceso, pero hace mención que el causante tenía más hijos y acompañó los documentos que acreditan que tenía más hijos, pues todos esos hijos tienen que comparecer a la Junta de Herederos. ¿Qué creen que pasaría si no comparecen a la Junta de Herederos? Cualquiera que pueda responder. Podría. Sí. La pregunta, si la puedo volver a plantear. Así es. ¿Qué pasaría si se señala Junta de Herederos? Los presuntos herederos son 4, pero solo comparece 1. ¿Qué pasa en ese caso?
En mi opinión, no se puede, o sea, no se puede llevar a cabo esa junta de herederos porque en primera no hay quórum para hacerla y si se celebrara resultaría de cierto modo ilegal porque no puede hacerla con uno solo de los herederos, sino que tienen que estar todos. Y aunque Mire, legalmente ya fue, pues, señalado el día y la hora, eh, pienso yo que no podría llevarse con uno solo de ellos. pero de llevarse sí se podría llevar a cabo, porque no se señala quórum para estas juntas de herederos. El problema es que eh, no pasaría de PGN el proceso, porque no constaría si los otros herederos aceptaron o renunciaron a la herencia, ese es el problema. Entonces, de llevarse a cabo la junta, sí se puede llevar a cabo, la única persona que compareció puede aceptar o renunciar a la herencia. El inconveniente es que usted como notario tendría que después buscar la forma de que los otros herederos le acepten o renuncien a la herencia. En ese caso, a través de una escritura pública, que es la única forma que tiene. Entonces, en este caso de que no comparezcan los herederos a la junta de herederos, en vez de beneficiarle al notario y al requirente, le perjudica porque se atrasa un poquito el proceso, porque tiene que existir el pronunciamiento de los demás herederos. Si no existe el pronunciamiento, ya sea en junta de herederos o en una escritura pública, ese proceso se queda ahí estancado. EGN no le va a dar la opinión favorable si no se pronuncian ellos, ya sea aceptando o renunciando a la herencia. Entonces, en un inicio sí se puede llevar a cabo la junta de herederos, pero tendría que después usted recolectar la opinión de los demás. Ese es el problema. A menos que uno haya renunciado, pero la renuncia tiene que constar o en la junta de herederos o en escritura pública. Entonces, si ellos no se pronuncian, aquí no vale eso de que llevemos la junta de herederos, que aquellos no lleguen para así no le damos nada. Aquí no aplica, aquí tiene que constar expresamente la aceptación o la renuncia. Y es inclusive el caso de algunas personas que no desean pronunciarse por cualquier motivo, no tienen buena relación y no quieren saber nada de la herencia. Pero ellos tienen que pronunciarse. Y si no lo hacen, se puede llevar a cabo hasta mediando juez, para que el juez le ordene que se pronuncie o no. Y si no se pronuncia, las consecuencias que se tiene por aceptada. Entonces, miren ahí eh, las características del proceso sucesorio. Entonces, deben comparecer quienes tengan interés. El fin primordial de la Junta de Herederos es la aceptación o renuncia de la herencia. Cualquiera de las dos, pero tiene que constar de todos los herederos. Sin embargo, puede aceptarse o renunciarse mediante escritura pública posteriormente a la Junta de Herederos. O se puede renunciar antes a la Junta, pero le tienen que trasladar a usted el testimonio de la escritura pública donde esté ya renunciando a la herencia. El compañero Luis, cuéntame. Licenciado, buenos días. Con lo que usted mencionaba, si una de las partes no comparece y el juez determina contestada en este caso, pues la negativa o el rechazo de la herencia, ¿qué pasaría con esa parte que esta persona está rechazando? ¿A dónde quedaría? Si hablamos de bienes, ¿esto le queda al Estado o se divide a las otras partes? No, le queda a él, porque la consecuencia de que la persona no comparezca ante el juez a aceptar o renunciar, no es que la tiene por renunciar, sino que la tiene por aceptada. Esa es la consecuencia. Tenemos el artículo 1000. Sí, dígame. Si no comparece, o sea, es por aceptar, no es que esté renunciando a esa herencia. Acepta. Lo que pasa es que a veces no quieren aceptar la herencia porque no quieren hacerse cargo de alguna obligación y por eso es que no la aceptan. Muchas veces.
Pero la renuncia Muchas solo gracias. puede ser expresamente. Si le damos lectura al 1038, el Código Civil regula: cuando alguno tuviera interés en el que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, podrá pedir, pasado 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo que no excederá 30 días para que dentro de él haga su declaración bajo apercibimiento de que si no lo hace se tendrá la herencia por aceptada. Entonces, la consecuencia de no pronunciarse es que acepte la herencia. Ahora, la renuncia sí tiene que ser una declaración expresa de él, sin ningún vicio del consentimiento. Licenciado, disculpe, esa renuncia tendrá que constar entonces o en en el acta de la Junta de Herederos, y si no se hace en ese momento y es posterior, tiene que constar entonces en escritura pública. ¿Es Sí, correcto? exactamente, en la escritura pública. Y usted Gracias. tiene que incorporar el testimonio de la escritura al expediente, porque ahí PGN ya le va a dar la opinión favorable, porque dice, consta la opinión, consta el pronunciamiento de este heredero. Entonces, ya no hay ningún problema con eso. Pero tiene que constar ya sea la aceptación o la renuncia. Si nos vamos al artículo 1031, que creo que aquí fue donde me preguntaron el tema de las herencia vacante. Aquí les explicaba el artículo 37 de la ley de herencias, de impuesto de herencias, legados y donaciones, pero el artículo que lo estipula de una mejor manera y que lo regula es el 1031, así que me disculpo que no mencioné ese artículo en la clase pasada. El término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del testador, si el heredero se encuentra en el territorio de la República, y 1 año si está en el extranjero. Si pasa el término de aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia, ni hay heredero a quien manifiestamente pertenezca o han renunciado a los que tenían derecho a ella, se declarará vacante, arreglándose a las prescripciones del Código Procesal. En realidad, lo que afecta a no pronunciarse, no aceptar la herencia dentro de esos 6 meses, es la multa que le va a imponer de la sección de herencias, legados y donaciones cuando haga la liquidación del impuesto. Es lo único que le afecta a no aceptar la herencia dentro de esos 6 meses, la multa que le van a imponer. De lo contrario, para los que han tenido alguna experiencia con algún proceso sucesorio, ya sea porque trabajan en oficina o de algún familiar, son procesos que se radican a veces inclusive 15 años después de la muerte del causante. Entonces, lo de la herencia vacante es muy difícil que lo declare el Estado. Primero porque se tienen que hacer publicaciones y en estas publicaciones más de alguien se va a dar cuenta, entonces es muy complicado. Entonces, como le decía, en la Junta de Herederos, que ya está la minuta en el Classroom, ahí el fin primordial es que se acepte o renuncie la herencia. Entonces, a usted como notario le conviene que comparezcan todas las personas que están llamadas, que son presuntos herederos, porque es más sencillo que ahí o renuncien o acepten, pero es ahí. Entonces, a usted como notario sí le conviene que se lleve a cabo la junta con todas las personas. Ahora bien, ¿se podría suspender la junta de herederos? Sí, pero usted tiene que resolver de por qué se va a suspender la junta y fijar otra junta. Entonces, por temas tiempo, lo mejor es que se lleve a cabo la junta en el día y hora fijado para evitar más problemas. Entonces, lleva a cabo la junta de herederos donde los presuntos herederos pues dicen sí, acepto la herencia o no, renuncio a la herencia. Ya usted tendría que llevar a cabo el acta notarial de inventario. Sin embargo, esta acta notarial de inventario únicamente la puede realizar si ya cuenta con los avalúos respectivos. Usted en esta acta notarial de inventario pues coloca el activo y el pasivo de la masa hereditaria, pero lo hace de acuerdo a un avalúo. En el caso de bienes inmuebles, pues es un avalúo autorizado por DICABI. Y hay otros bienes, como en el ejemplo de nichos, de testamento, donde el propio cementerio es el que da a usted el avalúo de cuánto cuesta un nicho en ese cementerio.
Entonces, el avalúo, que es una certificación de la aprobación del avalúo, y otros avalúos que cuenten, tienen que también ser incorporados al expediente. Y los debe de foliar de igual manera, eso sí muy importante. Todo lo tiene que ir incorporando y lo va foliando. El compañero Julio Robledo, dígame. Buen día, Lick. En el caso del punto anterior, cuando la Junta de Herederos se suspende, la parte que sí logró desarrollarse, se hace un acta por eso y luego se continúa en una diferente, ¿o cómo funciona? En realidad no se suspende, sino que no se lleva a cabo. Ahí creo que me expresé mal. No se lleva a cabo por algún motivo de fuerza mayor. Y Entonces, mediante resolución se hace constar ese hecho. ¿Y ahí deben volverse a publicar edictos, ¿no? Dependerá si no compareció nadie, si tendría que volver a publicarse. Ahora, si comparecieron los presuntos herederos, pero por algún motivo no se pudo llevar a cabo, falta algún documento de identificación de alguno, no llevaron ninguno. Podría hacerse notificándoles mediante una notificación simple dentro del propio expediente. Serían las dos diferencias. Entonces no sería obligatorio publicar nuevamente edictos, solo notificando. En ese caso, pero usted lo tiene que hacer ver en la resolución del por qué no lo va a publicar. Ya. Y le tendrían que firmar ellos, los presuntos herederos. Ya. La notificación que hace en ese momento. Y cuando alguien no quiere aceptar por el tema de que hay que cumplir una obligación. Sí, que no quiere pagar impuestos. El acreedor puede solicitar al juez aceptar en su nombre, pero ahí automáticamente el proceso se convierte en judicial o solo es una solicitud ante juez y luego igual puede continuar notarialmente. Luego puedo continuar notarialmente. Pero en ese caso de acreedores, mayormente se llevan en vía judicial, porque siempre hay alguna oposición. Ya. Gracias, Lee. Sí, porque si no hay aceptación de la herencia, el acreedor no va a poder obtener ningún bien, digamos. Porque si no hay aceptación y no hay un auto declaratorio y no hay inscripción de los bienes en ese sentido siguen como en el limbo, ¿verdad? Por eso es que se tiene que aceptar la herencia. Y los que no lo aceptan son en esos casos de los deudores que no quieren pagar. Licenciado, una pregunta más. Cuénteme. Con respecto, ahorita estamos hablando del acta notarial de inventario. Mencionaba usted que hay que adjuntar los avalúos autorizados por CABI y todo esto. Para incorporar documentos al proceso, ¿solamente se incorporan o hay que hacer algún procedimiento, algún tipo de, no sé, tal vez conocimiento de que se están integrando al como una expediente? resolución, ¿dice? Ah, es una resolución. No, yo le pregunto que usted piensa como una resolución, digamos. Algo así, ajá. No, lo que pasa es que en la misma acta de inventario, usted da fe de que tuvo a la vista los avalúos y los documentos que acreditan también el pasivo. Entonces, el inventario, pues la incorporación se da a través de dando fe de que los tuvo a la vista y únicamente no tiene que hacer otro procedimiento, una resolución para incorporarlos. Ah, muy bien. Entonces, esto me pone otra duda en la mente. En la Junta de Herederos hay 4 herederos y uno de ellos, pues, 3 de ellos aceptaron la herencia y uno no. Pasado el tiempo llegan al acta notarial de inventario, se le da seguimiento y resulta que renuncia otro de los herederos. Y eso se hace constar en la escritura pública que platicamos hace un rato. ¿Cómo incorporamos esa escritura pública al expediente entonces? Mire, si se la trasladan ahí de forma muy extemporánea, porque ahí se sería de forma extemporánea, ahí sí sería mediante una resolución de trámite.
o mediante acta notarial también. Ya. O sea, usted como notario resolvería que se incorpora ese documento consistente y lo delimita como parte del expediente. Mire, yo en ese caso, que como él está renunciando posteriormente, lo incorporaría mediante acta notarial y con declaración jurada para quitarme cualquier responsabilidad. Que la persona viene a declarar que mediante escritura pública tal renunció, y esa declaración la hace bajo juramento y en el cual entrega al instructor notario el testimonio de la escritura pública. Eso sería más que todo para salvarse usted de cualquier responsabilidad, porque él mismo que se está entregando va a aparecer la firma de él en el acta y lo hace bajo juramento. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Entonces, lleva a cabo el acta de inventario. Tú tienes que tener a la vista los inventarios, recuerdes. Y con esos inventarios, pues en la minuta que les pasé, ahí está el inventario, donde tenemos el número de orden, el identificar al bien, y en la parte derecha el valor de ese bien, de los activos y pasivos también. Se debe consignar la totalidad de bienes, derechos y obligaciones de la mortuaria y su valor según avalúo si corresponde. En el avalúo se hace constar el activo y pasivo de los bienes yacentes. Ahí es en el inventario, les voy a corregir eso ahí, disculpen, porque es en el inventario. En el inventario se hace constar el activo y pasivo de los bienes yacentes, entonces lo voy a corregir y cuando se lo traslade ya va la corrección. De activos, pues se van a colocar todos los bienes con que cuente el causante. Y de pasivos, normalmente se colocan los gastos llevados a cabo dentro del proceso, sus honorarios como notario, los gastos del avalúo, la publicación de edictos. Si tiene alguna deuda, pues se coloca la deuda. ¿Y por qué se coloca un pasivo? Para tratar de bajar el valor del activo, porque imagínense que el activo sea demasiado, el impuesto va a ser bastante. Entonces, se trata de hacer eso, siempre y cuando bajo este artículo 452 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y esto hay que tener mucho cuidado cuando usted lleva a cabo ese inventario. En el caso de que consigne el pasivo. Regula ese artículo el abogado, notario, procurador, contador o perito que en la tramitación judicial o extrajudicial del proceso sucesorio actuar en forma de causar perjuicio al erario público será responsable por el perjuicio sufrido siempre que el hecho no constituya delito, en cuyo caso además se someterán los antecedentes al juez del orden penal. Entonces, si usted va a colocar que le cobró de honorarios tanto al requirente, eso tiene que constar en la factura, en una factura que usted le extienda, y esta factura tiene que incorporarla también al expediente de todo el pasivo. Si le cobró tanto por eso, tiene que haber factura de ello. Entonces tengan cuidado con eso. No solo le cobré 60,000 para bajarle todo el valor del activo y no coloca ningún medio de prueba. Va a tener responsabilidad porque ahí lo que está haciendo usted es tratando de perjudicar al fisco. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Y para qué se realiza el inventario? Dicho inventario sirve de base para calcular los impuestos que surgen por la transmisión por causa de muerte. Hay muchos que dicen que es hasta cierto punto inconstitucional pagar impuestos por la herencia, porque en realidad en algún momento esos bienes ya pagaron impuestos cuando se adquirieron. Entonces, muchos no están de acuerdo con esta ley de impuestos, legados y donaciones. Entonces, este inventario usted lo fracciona de acuerdo al avalúo que le entregó el valador autorizado por DICABI. Entonces, pero a muchos notarios por bajar el valor del activo, colocan como pasivo honorarios que sí están muy extralimitados y ahí cuando DICABI lleva a cabo la liquidación, ojo, porque le puede colocar previos y puede inclusive mandarle esto al orden penal por una evasión fiscal que usted quiere llevar a cabo. Entonces, ojo con esto.
Entonces, con esto ya realizó su inventario. Entonces, lo que procede ahora es trasladarle audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Cómo le traslada audiencia? Mediante una resolución de mero trámite. También está en las minutas, pero para ejemplificar, se hace una resolución donde va el notaría del notario tal y tal, lugar y fecha, por el estado que guardan el expediente de esa audiencia a la Procuraduría General de la Nación para que emita opinión. Lo puede fundamentar en la resolución, sí puede colocar fundamento, firma y sello. Esa resolución también tiene que ir foliada y lleva el expediente a la Procuraduría General de la Nación. La PGN, pues también en su página de internet tiene los formularios de ingreso, donde le colocan ahí. Es un formulario que lo que expone es las partes que lleva el expediente y en qué folio están el expediente. Es para que se les facilite a ellos la revisión. Ingrese el expediente a PGN y actualmente se están tardando unos 20 días hábiles, un mes, para que le emitan a usted la opinión, ya sea que le declaren procedente, improcedente o le pongan previos. Entonces, el expediente se envía a la PGN, le coloco PGN, me tomé de ponerle PGN y no ponerle Procuraduría General de la Nación para evitarme escribirte el nombre completo. Pero ustedes entienden que es PGN. Tenemos artículo 492, audiencia del Ministerio Público. Entendemos que cuando dice Ministerio Público tenemos que entender por Procuraduría General de la Nación. Llenado todos los requisitos del caso, el notario entregará el expediente al Ministerio Público con el objeto de recabar su parecer. El Ministerio Público podrá pedir la presentación de los documentos que estime necesarios o la enmienda de los ya acompañados si fuere defectuosos e impugnar el inventario. Se pronunciará acerca de quiénes son las personas llamadas a heredar al causante y probará la calificación de bienes gananciales que contenga el inventario. Entonces la PGN se va a pronunciar sobre estos asuntos. Pero en realidad hace una revisión de todo el expediente, revisa el acta de requerimiento, revisa que conste todos los documentos necesarios, que conste el recibo de acuse del registro de procesos, que conste las certificaciones de las publicaciones, que conste la junta de herederos, los avalúos, el inventario, que consten todos los documentos acreditativos de la afiliación, los del causante, todo eso revisa la PGN. Si la Procuraduría considera que de acuerdo a la revisión se han cumplido con todos los requisitos de un proceso sucesorio, va a declarar procedente el proceso y que se declare como herederos a tales personas a las que usted está llevando el proceso sucesorio, a los presuntos herederos. Sin embargo, si la PGN considera que falta algún documento, se lo va a solicitar mediante un previo. ¿Qué previo le puede colocar la Procuraduría General de la Nación? Primero, que se pronuncie alguno de los herederos, porque no está pronunciado, se tiene que pronunciar. Pasa muchas veces que la persona que requiere sus servicios es la cónyuge superse, es decir, el esposo que sobrevivió o la esposa que sobrevivió y radica el intestado. Pero en ningún momento consta que se expresaron los padres del causante, tal vez ya están fallecidos, pero usted tiene que hacer constar en el expediente por qué no se están pronunciando, juntar certificados de defunción. Entonces PGN lo que hace es, si únicamente radicó cónyuge y no consta el pronunciamiento de los padres del causante, porque en el orden intestado ellos tendrían que suceder junto a la cónyuge, le va a pedir que previo a emitir opinión, que conste lo expresado por los padres del causante. Entonces son previos que pone muchas veces PGN por lo mismo, porque al momento de radicarlo, el notario no se da cuenta o no analiza bien quiénes tienen derecho a heredar. Y hasta el momento de PGN, pues le pone ese previo. Y el dictamen es vinculante para el notario. Cuando nosotros aprendimos, para los que ya llevaron derecho administrativo, aprendíamos que
En la administración pública los dictámenes no son vinculantes. Cada entidad del Estado tiene su departamento jurídico que emite dictámenes. Y el superior puede hacer caso del dictamen o puede obviarlo. Generalmente el superior pues hace caso del dictamen aunque no sea vinculante porque él en realidad no tiene tanto conocimiento de la materia. Pero podría obviar ese dictamen. En el caso de los notarios, el dictamen que emite PGN es vinculante para el notario. Él ¿cuánto tiempo tarda un proceso sucesorio? Vamos a ver. Mire, mínimo, si no tiene ningún problema, unos 9 meses. Unos 9 meses. La cuestión es que después de declararse como herederos, tiene que ir a finanzas y en finanzas está tardando demasiado actualmente. Entonces, para finalizarlo completamente, que finalizaría con remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, sí, mínimo unos 9, 10 meses. Por eso mismo que les digo de finanzas, que está tardando mucho. Creo que actualmente 6 meses para llevar a cabo la liquidación. Porque PGN ya no está tardando demasiado, es un mes. Antes se tardaba un poquito más, ahora es un mes. Entonces, hay que ver todas esas incidencias dentro del proceso. Porque en realidad usted como notario, la tramitación sí la puede llevar rápido. Pero hay cuestiones que salen de las manos del notario, como es el avalúo. Hay evaluadores que hacen rápido los avalúos, hay otros que tardan mucho. La audiencia PGN, finanzas, entonces todo eso sale un poquito de la mano de su voluntad como notario. Entonces, si la PGN declaró procedente el proceso sucesorio que usted está llevando ante sus oficios notariales, pues lo siguiente sería llevar a cabo el auto declaratorio de herederos. A otra cuestión, ese dictamen de PGN también tiene que ser incorporado al expediente. No es necesario emitir resolución, únicamente se incorpora, se lleva a cabo el folio correspondiente y posteriormente se lleva a cabo el auto declaratorio de herederos o resolución final. ¿Cuál es el impuesto a cubrir en este tipo de resoluciones? Solo un paréntesis, el compañero minor Alejandro Méndez Rocha está en la clase. Con carnet 2014-09-002. Minor Alejandro Méndez Rocha. No sé si está en la clase el compañero, si puede activar el micrófono. Bueno, parece que no está en la clase. Entonces, el impuesto a cubrir aquí serían 10 quetzales en título notarial. El auto declaratorio únicamente se puede llevar a cabo cuando ya tiene usted la opinión favorable de la PGN. Teniendo esa opinión favorable, colocándola al expediente, adjuntándolo, foliándolo, ya puede dictar usted el auto declaratorio de herederos. ¿Qué detalle? ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno, continuamos con la clase. Entonces, el auto declaratorio primero tiene que, bueno, como es una redacción libre, ustedes ya tendrán la forma de redactarlo libremente, siempre y cuando lleve el lugar y fecha, la oficina y el notario que está llevando el proceso. Generalmente lo que se hace es que primero se hace una exposición de lo actuado, que es un resumen de lo que se ha actuado, que con tal fecha radicó, de su señora madre, que se dio avisos, que se remitió, que se solicitó informes, que se realizó el inventario, que se llevó a cabo se llevó a cabo la junta de herederos, después se realizó el inventario, se dio audiencia a la PGN y opinión favorable. Ustedes en el ejemplo, en la minuta pueden ver ahí el autodeclaratorio. Pero esto es más o menos lo que contiene.
Entonces, en base a lo actuado, en base a lo considerado, opinión de la PGN, pues él declarará como herederos legales o ab intestatum a los hasta ese momento presuntos herederos. Debe razonar esa decisión y lo hará con la salvedad que puede existir otra persona con igual o mejor derecho al momento de emitir esa resolución. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Artículo 494. Con vista de lo actuado de los documentos aportados y el dictamen del Ministerio Público, el notario resolverá en forma razonada, reconociendo como herederos legales a quienes corresponde de acuerdo con el Código Civil, con la salvedad prevista en el artículo 481. Y si nos vamos al 481, lo que nos estipula es que en el segundo párrafo, cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir la ampliación o rectificación del auto dentro del término de 10 años a partir de la fecha declaratoria. Entonces, el notario, al momento de llevar a cabo el auto declaratorio, también tiene que hacer esta salvedad. Que la mortual quede abierta por 10 años por si aparece una persona con igual o mejor derecho para sucederle. El compañero Estuardo, cuénteme. Licenciado, buenos días. Buenos días. Perdone, si creo que está como un usuario aquí, si no estoy mal, perdone, licenciado. Cuénteme. Licenciado, con una consulta. Al decir con mejor derecho, ¿ahí a qué se refiere? Perdone, licenciado. Mire, lo que puede pasar que se lleva a cabo el proceso intestado. Los que radican el intestado son los padres del causante. El causante nunca se casó. Entonces, los únicos que tendrían de hecho ahí serían los padres, en teoría. Entonces, a ellos los declaran como herederos legales de su hijo, en calidad de padres del causante. Pero al tiempo aparece un hijo del causante. Ese hijo tiene mejor derecho para suceder que los padres del causante. Porque en realidad, si hubiera existido desde un principio el hijo, los padres del causante jamás hubieran heredado, porque no llegan. Los hijos excluyen a los padres del causante, digamos. Entonces, por eso dice que puede aparecer una persona con igual o mejor derecho, en este caso los hijos. O puede ser igual derecho en el caso de que lo hayan radicado dos hijos, se les declara herederos legales, pero al tiempo aparece otro hijo. Este otro hijo tiene igual derecho que ellos. Entonces, por eso puede ser igual o mejor derecho. Inclusive cuando se hace la inscripción de los bienes a favor de los herederos en el registro de la propiedad, se hace también con esa anotación que queda abierta por si aparece una persona con igual o mejor derecho. No sé si me entendió, compañero. Sí, licenciado, gracias. Ahí estamos. Entonces, disculpe una pregunta. cuénteme. Tal vez es un poco tonta la pregunta, ¿verdad? Pero en el ejemplo que usted colocó ahorita de que apareciera un hijo, ¿tendría que estar reconocido el hijo para que tenga ese mejor derecho o no? Sí, tiene que estar porque él tiene que probar la afiliación. Tiene que documentar y probar la afiliación. Si él no prueba afiliación, no tiene derecho alguno a heredar. Ah, ok. Gracias. El tema va a ser proceso sucesorio intestado. Otra cuestión de la asistencia. En la asistencia hay un apartado que dice si usted fue observador o no es observador. Miren, yo tengo más o menos calculado cuántos son porque he hecho laboratorios, entonces ahí los laboratorios solo los envían los que no son observadores. Entonces, los que son observadores van a tener una ponderación por serlo y los que no van a tener una ponderación por los laboratorios que les he dejado exclusivamente a ellos. Exclusivamente a ellos. Entonces, necesito que coloquen de verdad si son observadores o no. Porque yo a los que tengo que son observadores les estoy colocando la nota, pero es de forma preventiva, digamos. Porque puede ser que después PDH me traslade a EPS y EPS a mí la información
entonces, y ahí aparezca que no son observadores, yo voy a retirar esos puntos. Entonces, para las personas que se llevaron a cabo la juramentación en PDH, ahí no hay ningún problema, son observadores, aunque no aparezcan en el listado de notarial cuando pasaron asistencia. Pero ahí no va a haber ningún inconveniente porque ya está en PDH que son observadores. Pero para aquellas personas que no son observadores y lo saben muy bien porque nunca llevaron juramentación, no hicieron ningún trámite y tampoco han hecho laboratorios, por favor, ser sinceros y colocar si sí o no son observadores. Porque después al que les va a perjudicar va a ser a ustedes cuando esos puntos que son previos desaparezcan, porque PDH me va a mandar la información a EPS y después a mí, y yo voy a constatar que no son observadores. Entonces, por favor, ser bastante sinceros en ese tema. Si usted se juramentó, pues no hay ningún problema, usted es observador. O por favor, se los digo. Ahora hay Licenciado, personas, cuénteme. perdón, tengo otra pregunta, disculpe la interrupción. Mencionaba que la mortual queda abierta por 10 años después del auto de declaratoria de herederos. Em, en nuestro país, pues hay mucha gente que ni cuenta se da de este tipo de procesos y, y los dejan pues desprotegidos en cuanto a su derecho de poder heredar. Al transcurrir esos 10 años, no hay modo alguno de impugnar el proceso. En el proceso sucesorio no habría forma. Ahí sí no. La única forma sería a través de un ordinario que es se me va el nombre de ese proceso, pero es de, voy a buscar el nombre del proceso. Porque lo que pasa a los 10 años es que se cierra el proceso sucesorio, entonces no hay forma de poder impugnar de alguna manera el proceso sucesorio, ya terminó. Muy bien, gracias, Michelle. Pero si es en el caso donde lo que se llevó fue una usurpación o un despojo del bien, ¿verdad? Porque imagino que más en eso va su ejemplo, de personas que cuando se dan cuenta el bien ya está a nombre de otra persona. Cabalmente a eso iba. A ese nombre. Entonces ahí sí se podría llevar un proceso ordinario de reivindicación de la propiedad, pero ya es un ordinario. Es que los 10 años, solo voy a terminar con eso y después le doy la palabra. Entonces, los 10 años son para que se pueda, si aparece alguien más, que se pueda ampliar o rectificar el auto declaratorio de herederos. Para eso es. Cuénteme, compañero. Muchas gracias, licenciado. Disculpe, fíjese que en su momento una persona había presentado sobre una demanda, bueno, es una demanda laboral, pero de lo que son trámites de jubilación de IX. Lo que sucede es que el señor inició su proceso y todo, ¿verdad? Entonces, de la primera instancia dieron con lugar, pero el IX apeló y en tal de que cuando ya el procedimiento estaba en sala de apelación, el señor falleció. Y entonces la esposa vino y inició ella de una vez el proceso en este mismo, pero el juez resolvió que tenía que presentar ella el proceso sucesorio. Y entonces, ahorita que se estaba explicando, más o menos son 9 meses para que se logre resolver el proceso sucesorio, ¿es así? Más o menos, son 9 meses. Lo que pasa es que en ese caso lo que le van a pedir a ella va a ser que por lo menos haya autodeclaratorio de herederos. Ah, ya. Entonces, Sí, porque solo en su momento lo que resolvieron fue, o sea, con lugar y a los 3, o sea, con lugar la de segunda instancia para el señor, pero a los 3 días él falleció. Entonces, como no había iniciado un proceso de sobrevivencia, creo que le llaman, porque es un trámite de X, entonces le dijeron que tenía que presentar un proceso sucesorio intestado, pero no tenía idea de cuánto tiempo, pero ahorita más o menos, ahorita que usted explicó, son más o menos ya 9 meses, ¿verdad? Dependiendo. Mire, como va a ser hasta la junta, hasta el auto declaratorio de herederos, no va a ir a finanzas eso.
Que a Mm, veces los juzgados lo que solicitan solo es que existe el auto declaratorio, no que vaya a exactamente. finanzas. Entonces puede ser menos tiempo, unos 6 meses por ahí. Muy bien. Gracias, licenciada. Sí, miren, en laboral, sí, en leaks. Es Yo otro creo que, proceso ahí. yo creo que de 10 personas a 9 les rechazan las jubilaciones. Sí, la verdad que sí. Y a los 5 años resuelve Sí, la... está tardando bastante. Sí, lo bueno es que es retroactivo, pero hay gente que no goza de la pensión porque fallece. Sí, es que eso es lo que pasó con el señor. Pero bueno, gracias, Lick, por la Para duda. servirle. Entonces ya pueden ir a llenar su asistencia, creo que ya está, ya se activó el link. El tema es proceso sucesorio y les encargo eso de colocar si son observadores o no son observadores. A conciencia, por favor. Solo me permiten un momento. Disculpe, la compañera que había levantado la mano, creo que Marta decía. Sí, No sé Lick, si buen día. cuente. Realmente yo tengo una duda más encaminada a lo del tema del trabajo. Yo compré estas hojitas, entonces no sé si estas están bien para lo del protocolo. O sea, si Este, lo grabé. sí, están bien. Sí, Son como imitación, son para estudiantes, ¿verdad? sí, para estudiantes, invitación de protocolo para estudiantes. Sí, entonces ahí no hay ningún problema. Bien, Gracias, Lick. lo mínimo, como les dije, era papel español. Eso es lo mínimo. Ahora, si quieren adornar más, pues no hay ningún problema. Sí, yo les digo lo mínimo. Las instrucciones dicen que papel español, entonces eso es lo mínimo. Ahora papel bonzi, ¿no? A mano. O sea, las instrucciones creo que están bien claras, entonces ahí no hay ningún inconveniente. Y por eso las hice bastante claras, para que no haya ningún problema, porque yo creo que a veces no leen. Entonces, ese es un gran problema. Lleva a cabo el auto declaratorio de herederos. Vamos a ver aquí. Y continúa la fase administrativa. Esta fase administrativa que así lo regula porque en realidad no hay una participación como tal de notario, sino que traslada el expediente a la sección de herencias, legados y donaciones. La compañera Carla Achila, cuente. Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta igual referente a la tarea. Sí. Fíjese que lo que usted mandó dice Constitución de Servidumbre Voluntaria de Paso. Yo tengo un libro donde hay unas minutas, pero solo tengo contrato de Constitución de Servidumbre de Paso, o sea, no es voluntaria. Mi pregunta es, ¿lo mismo o es diferente? Es lo mismo, lo que pasa es que el contrato es voluntario porque tiene que existir consentimiento de ambas partes. La constitución de servidumbre puede ser forzosa o voluntaria, pero cuando es forzosa es obligada por juez. Ok. El contrato se entiende que es voluntario porque los dos dan su consentimiento mediante su firma, ya sea el predio dominante y el predio sirviente.
Ok, muchas gracias. Para servir. Entonces vamos a la fase administrativa que remitimos a la sección de herencias, legados y donaciones, el expediente totalmente foliado. ¿Cómo se remite? Mediante un memorial debidamente foliado también. El memorial también está en la minuta, en los minutos que les trasladé. Actualmente también, además de enviarlo físicamente, se tiene que escanear, se tiene que llevar escaneado para ellos. No sé por qué lo están pidiendo así, pero así lo piden. Y CABI, de acuerdo al expediente, va a llevar a cabo la liquidación del impuesto. Entonces, es lo que les decía, que radicar el expediente después de los 6 meses, lo que implica es que le van a colocar una multa. Y es una multa equivalente al 100% del impuesto que va a generar la herencia. Solo estoy buscando, aquí está la ley. Entonces, DICABI lleva a cabo la elaboración de la liquidación fiscal. O también, a veces DICABI también, esta sección puede imponer previos, a veces lo hace también. Entonces, no crean que solo PGN coloca previos, sino que también esta sección a veces coloca previos que falta algún requisito que ellos consideran que tiene que incorporarse. O lo que me pasó que fue que traer el expediente, pero cuando me dieron la certificación del avalúo autorizado por DICABI, los mismos del DICABI me dan una copia del avalúo, no era el original. Entonces, cuando fui a sección de herencias, legados y donaciones, me dijeron que tendría que, previo a llevar a cabo la liquidación, que presentara el avalúo. Pero en realidad nunca me di cuenta que era una copia, que si ellos me habían trasladado copia, entonces ponen previos también. Esa liquidación se hace de acuerdo a la ley de impuestos de herencia, legados y donaciones. Y lo tenemos en el artículo 7. Entre más cercano sea el parentesco entre el causante y el heredero, menos va a pagar impuestos. Y entre más lejano sea el parentesco, inclusive sean extraños, en el caso de sucesiones testamentarias, más se paga de impuestos, eso lo tienen que tener claro. Entonces, DICABI, de acuerdo al inventario, en el cual consta lo líquido de los bienes hereditarios, de acuerdo a eso va a practicar la liquidación. En el caso de que sea un hijo, el cónyuge, lo más que va a pagar ellos van a ser un 6% de impuestos, no sean cantidades muy grandes. Entonces, en el ejemplo de que la liquidación se haga sobre sobre 100,000 del valor líquido de la herencia, digamos, y pagan 2%, entonces le va a decir que el impuesto que tiene que pagar de esa herencia va a ser 2,000. Lo estoy haciendo así a grandes rasgos. Pero como usted lo radicó después de los 6 meses, además va una multa del 100%, es decir, una multa de 2,000 quetzales. Eso inmediatamente se traslada a la Contraloría General de Cuentas, que tiene que aprobar la liquidación hecha por la sección de impuestos, legados y donaciones. Aprobada la liquidación hecha por la sección de herencias, legados y donaciones y aprobado ello por la Contraloría General de Cuentas, le notifican a usted como notario la liquidación practicada y le dan 10 días de plazo para que usted pueda pagar el impuesto. En realidad no usted, sino el requirente. Eso lo tiene que explicar usted el requirente. Si bien en finanzas está tardando como 6 meses el proceso, como a los 4 meses le notifican la liquidación practicada. Entonces, en ese caso, usted tiene esos días para poder pagar el impuesto. El impuesto y la multa.
Pero la multa también se puede exonerar solicitándolo al presidente de la República. Entonces creo que hasta aquí vamos a dejar la clase porque les quiero explicar bien este tema de poderle pedir al presidente a través de Secretaría General de la Presidencia que se exonere la multa, porque es un problema que se mira mucho. Entonces, creo que no lo terminaría de explicar bien de buena forma aquí. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy respecto a este tema. Pero también tengo esto para ustedes. Esta tarea es para la casa. Es como que tarea de primaria. Tienen que redactar a mano. Eso puede ser en cualquier hoja, tipo de hoja, bond, papel español, cualquier hoja. De líneas, de cuadrícula, mejor no. Redactar a mano el acta de requerimiento y primera resolución del proceso sucesorio, intestado, extrajudicial. Lo tienen que redactar a mano. El trabajo debe ser identificado con su nombre y carnet. Este es un trabajo para el viernes. No tiene nada que ver con el protocolo, así que ojo. Terminado el trabajo, tiene que ser escaneado el documento o tomarle foto, siempre que la foto sea legible. Y enviarlo a la plataforma Classroom. El día miércoles yo voy a publicar la tarea y desde ese día va a estar habilitado para que ustedes puedan enviar a través de esa tarea, que en el mismo Classroom lo pueden enviar. En esa publicación, la tarea a partir del miércoles. Y tendrán hasta el día viernes 4 de agosto a las 8 horas para enviarlo. Después del plazo no se aceptará ningún documento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? A mano, redactar la radicación de la primera resolución, escanearlo, tomarlo foto y enviarlo a Classroom en la publicación que yo voy a hacer, que va a estar a partir del día miércoles. Entonces, ustedes pueden redactar desde hoy, pero lo podrán subir hasta el miércoles. Y si no tienen tiempo, pues hoy lo hacen en la semana, pues van a tener hasta el viernes 4 de agosto para poder enviarlo hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche, pues voy a desactivar yo para que puedan enviarlo y no se aceptarán ningún documento fuera del plazo. Ustedes se dan cuenta, el acta de radicación puede ser la de la minuta o puede ser una que ustedes tengan. Es un acta bastante corta, entonces no hay tanto problema, pero sí necesito que empiecen ya a repasar estos temas. La compañera que levantó la mano, cuéntenme. Buenos días, disculpe. Era acerca de esto si podíamos utilizar la minuta que usted subió, pero como lo ha dicho ahorita en este momento, pues ya sé que va a salvar mi duda. Gracias. Sí, pueden usarla, por supuesto, adecuándolo con sus datos, ¿verdad? No hacer los mismos datos. La compañera Catherine. Licenciado, buenas. Disculpe, dice que yo tengo un problema, no sé qué pasa, pero en el documento en donde usted mandó las instrucciones para realizar el protocolo, no me deja abrir ninguno de los dos documentos de Drive. Me dice que ocurrió un error, pero no sé qué será porque ya intenté desde mi teléfono, no me dejó, intenté desde una computadora y tampoco me deja abrirlo. ¿Algún otro compañero tiene ese mismo problema? No. No. Es por el espacio que tienen disponible en su correo, Lic. No. Ah, es por el espacio en Drive. Fíjese que ya intenté porque el correo que está registrado es el de la U y ese no lo he usado para nada, no es el mío personal e inclusive con esa misma duda también como que compré un poco más de espacio, pero me dice que se ocurrió un error al cargar y no sé qué será. Elimina tus fotos. O a No veces tengo tú grabas fotos tu WhatsApp cuenta. ahí. No está grabado mi WhatsApp. Es que la cuenta de la universidad yo la creé aparte de mi cuenta personal. Inclusive la tengo registrada en un teléfono aparte para no como no mezclarla, pero no me deja abrirlo. ¿Alguien más tiene ese problema? Sí, licenciado, a mí tampoco me deja, pero gracias a Dios ahorita una compañera me lo envió a mi WhatsApp. También tienen eso. Licenciado, buenos días. Buenos días. A mí tampoco me ha dejado abrirlo. Yo desde anoche estaba intentando desde mi computadora abrir ese archivo y no me deja. Entonces, sí pensé que había algún problema ahí, pero no me imaginé que fuera tan... Pero lo raro es que hay otros compañeros que sí los deja abrir el documento. Entonces, deberían de ver, porque regularmente
uno como ya tiene ahí las indicaciones, ya tiene el archivo, se atiene, pero a la hora de intentar abrirlo, no deja. Sí, voy a ver eso. Gracias, feliz día. Pero miren, el compañero Javier Ruiz ya envió las instrucciones al grupo de WhatsApp. Ya están ahí. Entonces, para los que tenían problemas con abrirlos. Eso sí, lean bien las instrucciones, por favor, porque creo que son bastante claras. Entonces, eso les encargo que lean bien. La compañera Sofía, cuénteme. Disculpe, tengo una duda con respecto a la tarea del protocolo. Cuando se termina de redactar el primer instrumento, al redactar el segundo, ¿se empieza en una nueva hoja o se sigue en la mitad del primero? Recuérdese que solo tiene que dejar el espacio suficiente para las firmas y tiene que ir uno detrás de otro. Okay. Entonces tiene que seguirlo del artículo 3 del Código de Notariado. Entonces deja el espacio para las firmas en teoría y continúa ahí. Bueno, gracias, licenciada, muy amable. Para servirle. Licenciado, perdone. Con una consulta. No sé si habrá problema, bueno, mi duda no es referente a las tareas, sino que es ahorita con la asistencia. Yo no me había percatado que había entrado con un usuario que tenía a mi hermano aquí registrado en el Zoom. Entonces no sé si habrá problema porque fíjese que yo ingresé con ese usuario desde que inició la clase y cuando yo le hice la pregunta, cuando usted me llamó por Estuardo, fue donde me percaté. Entonces cambié de usuario pero así en la asistencia, entonces no sé si habrá problema y no sé si en las demás clases también estaba entrando con ese mismo usuario. Pero sí la deja enviar la asistencia. Sí, la asistencia, de hecho, la copia sí me llega a mi correo. Entonces no hay ningún inconveniente porque a mí me va a aparecer en la asistencia su nombre, su carnet y las demás preguntas. A menos que haya puesto los datos de su hermano, ahí sí, no. Ah, no. Con respecto a la asistencia, sí, siempre he llenado mis datos. Por eso yo le consultaba más porque no sé si a usted le llega un registro de quienes ingresan en clase. Mira, aparece un registro de los correos donde se envía, pero más de eso, ¿no? Ah, ok. Entonces, si no hay ningún problema, está bien. Gracias, licenciada, le agradezco bastante. Para servirle. Entonces, ya les estaba explicando, este es para el día viernes. Es para que empiecen también a practicar la redacción, primera resolución, y también pueden leer la minuta en total para que se den cuenta cómo sucede esto. La otra clase vamos a continuar con el proceso sucesorio y en la fase administrativa. Y vamos a ver un poco el testamentario. Que el testamentario en realidad no lo voy a explicar como expliqué el intestado paso por paso, porque es el mismo procedimiento, solo cambia un paso extra y algunas cuestiones. Sin embargo, en las minutas sí le trasladé un acta donde se está radicando un testamentario, así que para que lo tomen en cuenta eso. Así que pues fue un gusto compartir hoy con ustedes y pues nos estamos escuchando el otro sábado, primero Dios. Que tengan un feliz fin de semana. Y espero sus tareas. Feliz semana, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Buen fin de semana. Feliz fin de semana, licenciado. Gracias.